Bueno, buenas tardes a los que vienen llegando. Entonces llegamos a los núcleos de la base. Los núcleos de la base son estos señores que tenemos aquí, que les había dicho que les iba a hablar un poquito más adelante. Son estos señores que tenemos aquí, son centros reguladores de nuestros movimientos. Centros reguladores de nuestro movimiento, así como el cerebelo, ayudan a que el movimiento sea perfecto. Es decir, que cuando nosotros damos una orden sobre, por ejemplo, escribir, cuando nosotros damos una orden para escribir desde nuestro cerebro a nuestros dedos para que se muevan de una manera perfecta para escribir la A. Fíjense que un recién nacido puede nacer y empieza a mover las manos, pero él no es capaz de escribir. ¿Por qué? Porque las conexiones de sus núcleos de la base con la corteza cerebral todavía no están maduras. Entonces, él necesita ir desarrollando esa sinapsis que la va haciendo a través de la práctica, y por eso la maestra se pone con él a ir, vamos a escribir la A, ahora vamos a escribir la B. Entonces, es diferente como ustedes van a mover los dedos, por ejemplo, a escribir una A en un cuaderno, a que ustedes vayan a escribir una A en una lámina de papel bond. Y ahí me recuerdo cuando yo hacía lámina de papel bond para exponer en la escuela. No sé si a ustedes les tocó. Entonces hay una, es más larga esa orden que tú le das desde estos núcleos de la base y la corteza cerebral, les va a dar, o sea, la corteza cerebral dice, yo sé cómo hacer la A, pero los núcleos de la base lo dice, como los vas a hacer grandes, vas a dar la orden de que los músculos se contraigan con esta intensidad. Y vas a necesitar que se contraiga este músculo y este músculo. Pero como vas a escribir en un cuaderno, nada más con solamente contraer los músculos tenares tienes. Pero en una lámina de papel bond o en una pared necesitas contraer, para hacer la misma A, necesitas contraer hombro, codo. Bueno, hombro, codo no, porque esos no son músculos, son articulaciones. Necesitas contraer el deltoide, bíceps, los epicondilios, los epitrocleares, todo eso para sencillamente hacer una A. Entonces, los núcleos de la base nos ayudan a coordinar nuestros movimientos. Aquí están los núcleos de la base, están un poco más, más fácil de ver en este dibujito. Tenemos, ¿verdad? Los núcleos de la base están el cuerpo estriado, el núcleo amigdalino y el claustro. El núcleo amigdalino o cuerpo amigdalino es este. El cuerpo estriado es este azul con este verde. Cuerpo estriado es el azul con el verde. ¿Quién es el azul? El núcleo lenticular. Y el núcleo estriado es el verde. El núcleo caudado, perdón. El núcleo caudado tiene, fíjense, una cabeza, un cuerpo y una colita. ¿Ah? Una cola. Profe, pero ¿qué es eso? ¿Qué hace eso dentro del sistema nervioso central? Aunque ustedes lo están viendo aquí como si fuera un espermatozoide, esto es puros núcleos de neuronas. Perdón, puros cuerpos neuronales. Todo lo que llamamos núcleos son cuerpos neuronales. Son cuerpos neuronales aquí, que de aquí salen axones hacia la corteza cerebral para dar la orden. ¿Qué orden? Como les dije, la orden de coordinar mucho mejor los movimientos, porque la primera motoneurona no es capaz de hacer un movimiento perfecto. Ella necesita de lo que se llama vías extrapiramidales, que ayudan a la vía piramidal a que nosotros hagamos un movimiento perfecto. El ejemplo que me acuerdo que siempre colocan, y lo he visto en videos, lo he visto en video y lo he visto desde que me dieron esta clase de la vía piramidal y extrapiramidal. La vía extrapiramidal es la vía automática que, por ejemplo, cuando tú estás en un carro y estás manejando sincrónico, y lo que te hace que tú hagas el cambio, que es algo automático, es la vía extrapiramidal, porque tú no estás consciente de que lo estás haciendo. Tú estás hablando, echando cuentos, haciendo otra cosa, y haces el cambio de la palanca del motor. Eso lo hace con la vía extrapiramidal, que está
comandada por los núcleos basales. Entonces, el núcleo lenticular, entonces fíjense, tenemos núcleo lenticular y núcleo caudado, los dos forman lo que se llama el cuerpo estriado. Dentro del núcleo lenticular tenemos dos tipos de núcleo, uno que se llama putamen y uno que se llama globo pálido. Lo vamos a ver ahorita en los cortes. Entonces el núcleo amigdalino nos ayuda en el reconocimiento de las caras, que como les dije al principio, yo reconozco que tal cara yo la he visto, pero relacionarla con el nombre se me olvida mucho. Entonces siempre he dicho que no tengo núcleo amigdalino. Y ayuda mucho con el sistema nervioso simpático. El claustro es un núcleo que no tenemos en este dibujo, lo tenemos en los siguientes, y se desconoce su función. Entonces, si vemos esto, queremos relacionar esto con esto. Habíamos dicho que el corte A, el corte a nivel de A es este corte. Y el corte a nivel de B es este corte. Entonces, si ustedes se fijan, fíjense esto. Vamos a hacer un corte de A y vamos serruchando con un cuchillo que tenemos ahí en la cocina. Vamos serruchando, Entonces, fíjense, me encuentro primero cabeza del núcleo caudado. Después me voy a encontrar núcleo lenticular. Acuérdense el lenticular porque parece un lente. Un lente del cristalino. Pues. Entonces, cabeza del núcleo caudado. Núcleo lenticular. Allá atrás está algo rojo que se llama tálamo. Y después viene cola del núcleo caudado. Cabeza del núcleo caudado, núcleo lenticular, tálamo y cabeza del núcleo caudado. Eso está aquí. Fíjense aquí. Estábamos en A, vamos con A. Esto es cabeza del núcleo caudado. Empecé a serruchar, y empecé. Cabeza del núcleo caudado. Núcleo lenticular. Tálamo y cola del núcleo caudado. ¿Ven? Ahora sí empiezan a entender el dibujo, ¿verdad? Otra vez, hacemos en el B. En el B es casi lo mismo. Cabeza del núcleo caudado, núcleo lenticular, tálamo y cola del núcleo caudado. Entonces, cabeza del núcleo caudado, núcleo lenticular, tálamo, cola del núcleo caudado. Entonces, fíjense, es decir, que él hace una curvita, ¿verdad? El núcleo caudado hace una curvita que pasa por arriba, lo que pasa es que no lo puedo hacer con este apuntador, pero hace una colita aquí. Entonces, fíjense que el núcleo caudado, el azul, ¿verdad? El núcleo lenticular, perdón, que es el azul, entre el tálamo y la cabeza está sustancia blanca. Hay sustancia blanca. Esta sustancia blanca es las flechas que dice aquí, que están poniendo aquí. Estas flechas son como los caminitos que están siguiendo las neuronas que se van a comunicar desde la corteza cerebral y van a bajar, pero necesitan pasar a través de estos núcleos, pero no se van a comunicar con ellos, pero sí van a pasar por un ladito de ellos. ¿Por dónde pasan? Entre el núcleo lenticular y el tálamo y el núcleo lenticular y la cabeza del caudado. Están pasando por esa hendidura que es lo que se llama cápsula interna. La cápsula interna es sustancia blanca de neuronas que vienen desde la corteza y van ¿hacia dónde? Hacia la médula espinal y hacia los núcleos de los pares craneales. Esto, es decir, aquellas neuronas que hemos visto que nos ayudan a lanzar, que nos ayudan a mover nuestros globos oculares, que nos ayudan a mover los esternocleidomastoideos, lo que nos ayudan a mover las extremidades, los brazos, las piernas. Esas neuronas se originan en la corteza motora y pasan por aquí, algunas pasan por aquí, otras pasan por aquí, otras pasan por aquí, pero no se conectan con los núcleos de la base. Los núcleos de la base son unas neuronas que se conectan primero con la corteza, es decir, suben, y después de la corteza viene esta orden que va a pasar por aquí, por debajo. Ya van a ver un dibujito donde muestro un poco mejor eso. Entonces, fíjense, aquí están
varios de las funciones de estos núcleos basales. Ayudan a la regulación del movimiento involuntario, el movimiento voluntario, como les dije. Ayudan al aprendizaje de habilidades motoras. Les estaba dando el ejemplo con los recién nacidos, que a medida que van creciendo, su cerebro va creciendo, por eso su cráneo no es rígido, sino más bien blando, para ayudar a crecer el sistema nervioso, que va aumentando cada vez su sinapsis, ¿verdad? Fíjense lo que les he dicho también con el lanzamiento: ayuda a preparar el cuerpo previo a un movimiento particular de las extremidades mediante el control de movimientos axiales de las cinturas y posición de las partes proximales de las extremidades. ¿Con qué se come eso? Bueno, lo que está queriendo decirles es que prepara a colocar sus caderas. Por ejemplo, si voy a hacer un lanzamiento de picheo, colocar las caderas, que son la parte proximal de las extremidades inferiores, y mis hombros, que es la parte proximal de mis extremidades superiores, mis hombros y mis caderas, donde es para realizar el lanzamiento. Fíjense que ustedes se ponen a correr, ¿verdad? Ustedes van corriendo y a pesar de que pareciera que fuera algo fácil, es algo que está dirigido por los núcleos basales, porque ustedes van corriendo y ustedes no van pensando en que, bueno, voy a colocar un pie aquí, después voy a colocar un pie allá. No, ustedes van corriendo fueteados, y sobre todo si lo está corriendo el toro, que siempre les coloco en el sistema nervioso simpático. Van corriendo fueteados porque lo vienen persiguiendo y ustedes no están pensando en eso. Entonces esta regulación lo hacen los núcleos de la base, porque fíjense, cuando ustedes van caminando, fíjense que su hombro derecho se va hacia adelante, su hombro izquierdo se va hacia atrás, pero ustedes mientras hacen eso, ¿qué pasa con su pelvis? Su pelvis va en consonancia con, o sea, su pelvis, que es la cintura pelviana, va en consonancia con con la cintura escapular. Entonces, en la cintura escapular llevo el hombro derecho hacia adelante, la pelvis debe ir hacia atrás, la cadera derecha, la cadera izquierda va hacia adelante, el hombro izquierdo va hacia atrás. Entonces toda esa regulación la hacen los núcleos basales, ayudan la postura y, bueno, modula sobre todo el inicio y el final del movimiento. Por ejemplo, los pacientes con Parkinson, que se disminuye la dopamina, que lo estábamos viendo en impulso nervioso, en sinapsis, ellos pierden mucha conexión con el núcleo basales, y por eso es el temblor de sus manos. Entonces fíjense cómo los núcleos basales están comunicados. Fíjense que lo que les había dicho, los núcleos basales, todos estos, se comunican con la corteza sensitiva. Le envían la información a la corteza sensitiva y a la corteza motora de cómo es que van a hacer el movimiento, y de la corteza motora sale la primera motoneurona. Es esta, pasa por la cápsula interna y llega al asta anterior de la médula espinal. Entonces fíjense, las aferencias del núcleo caudado y el putamen. Tampoco, no se los dije aquí, que el putamen es el negro, el más oscuro. El globo pálido es el núcleo más blanco, por eso se llama pálido. Globo pálido y putamen. El putamen hacia afuera, globo pálido hacia adentro. Después, más hacia afuera, está el claustro. El claustro es otro de los núcleos de la base. Entonces, allí se forman varias sustancias blancas, lo que es cápsula interna, que es esto, entre la cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular y el tálamo, está la cápsula interna, que está compuesto por brazo anterior, rodilla, aquí en este cruce, y brazo posterior de la cápsula interna. Luego está la cápsula externa entre el núcleo lenticular, entre el núcleo lenticular y el claustro. Es esto que está aquí. Voy a dejar quietico el apuntador. Cápsula externa y cápsula extrema
es esto que tenemos aquí, que es entre el claustro y esto que está aquí, que se llama corteza del lóbulo de la ínsula. ¿Se acuerdan que cuando abríamos la cisura de Silvio, caíamos en el núcleo, perdón, en la corteza de la ínsula? Entonces ahí está la corteza de la ínsula. Tenemos aferencias, vamos a decir, del núcleo caudado y el putamen, que es parte del cuerpo estriado. Entonces tiene aferencias. ¿Quién se comunica con ellos? O sea, ¿de dónde les llega información? Entonces tenemos el núcleo caudado, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, el núcleo caudado, y el putamen. El putamen habíamos dicho que estaba hacia adentro, si no me equivoco. Perdón, el putamen hacia afuera, el globo pálido hacia adentro. Entonces el putamen hacia afuera. Esto es el globo pálido. Entonces, núcleo caudado y putamen. Entonces, fibras córtico-estriadas, fibras tálamo-estriadas y nigro-estriadas, es decir, fibras que vienen de la corteza hacia el núcleo estriado. Fibras que van desde el tálamo al núcleo estriado. Y fibras que van de la sustancia nigra hasta el cuerpo estriado, que es el caudado con el putamen, incluyendo el globo pálido, pero aquí no lo estamos incluyendo. Entonces, tienen, sobre todo las nigroestriadas, tienen dopamina, que es lo que les decía que se decae mucho en los pacientes con Parkinson. Eso es lo que los define el Parkinson, la caída de la dopamina. Y entonces la dopamina es inhibitoria. ¿Por qué necesito inhibición en el sistema nervioso central? Bueno, porque por ejemplo algunos movimientos, para que yo, como les había dicho, como también les he puesto el ejemplo, si yo voy a contraer el bíceps, yo tengo que enviar una vía también que le diga al tríceps que ni se le ocurra contraerse. Esa es una vía inhibitoria. Decirle al tríceps que no se contraiga. Entonces, ella tiene eferencia hacia dónde. ¿Hacia dónde? Entonces, estriatopálidas, es decir, conexiones hacia el globo pálido y conexiones hacia la sustancia nigra, que se llamarían estriatonigras. Otro de estos neurotransmisores, como son la dopamina, también están los neurotransmisores llamados GABA, y eso lo van a ver en farmacología y lo van a volver locos con eso. Entonces, porque hay fármacos que inhiben a estos neurotransmisores llamados GABA. De hecho, yo no sé si en algún momento ustedes han visto el medicamento llamado gabapentina. Gabapentina, entonces los que descubren, inventan estos medicamentos, ellos muchas veces le ponen estos nombres a los medicamentos para hacer que tú te acuerdes más fácil de ellos y para que los compres y para que los indiques como médico. Entonces, para que no se te olvide que ellos inhiben, que si tú quieres inhibir al ácido a la GABA, para no nombrarlo todo porque siempre me enredo, al GABA, entonces te acuerdas de gabapentina. Es un inhibidor y ayuda mucho con el dolor. Y el globo pálido, ¿verdad? Que habíamos dicho que es que está aquí, el globo pálido, entonces tiene aferencias estriatopálidas, es decir, del cuerpo estriado, ¿verdad? Aquí está, como decir, esta neurona, y eferencias, es decir, salidas hacia el tálamo, hacia el subtálamo y hacia el mesencéfalo. Fíjense cómo está aquí saliendo esta neurona del globo pálido hacia el tálamo. Es decir, que si ustedes ven este cuadrito, a lo mejor dicen, bueno, pero esto es complicado. No. Fíjense. Esto es los núcleos de la base. Esto es corteza cerebral. Y esto es médula espinal, que es lo mismo aquí. Núcleos de la base
todos estos que están aquí, núcleos de la base, corteza cerebral y médula espinal. Entonces fíjense cómo yo necesito que haya un feedback entre los núcleos de la base con la corteza cerebral, tanto la motora como la sensitiva. Recordemos que la motora está en frontal y la sensitiva está en parietal, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces hay un feedback. Ellos envían información al núcleo caudado, al globo pálido, envían información de cómo yo estoy sintiendo el terreno cuando voy caminando en un poco de piedra. Entonces envía la información de regreso. Bueno, debes caminar es de esta manera. Entonces la corteza cerebral envía la información a través de la primera motoneurona a tanto los núcleos de los pares craneales como las células del asta anterior de la médula espinal, que son de la vía piramidal. Y entonces de ahí sale la segunda motoneurona hacia los músculos. ¿Ven? Yo creo que está más que claro esto. Es decir, ya entonces hablamos de sustancia negra. Pues, siempre digo sustancia negra, porque es lo contrario a blanca. La sustancia gris. Ahora vamos a hablar de la sustancia blanca, en la que no me voy a extender mucho, porque como sabemos, la sustancia blanca es puro conexiones. Es puras conexiones entre entre un núcleo y otro. Entonces existen lo que se llaman las fibras comisurales, las fibras de asociación y las fibras de proyección. Las fibras comisurales van a conectar, ¿verdad? Van a conectar un hemisferio cerebral con otro, que es lo que hace el cuerpo calloso. Conecta el hemisferio frontal con el hemisferio frontal del otro lado. Aquí, una neurona que está aquí, esto es un corte antes del cuerpo calloso, fíjense, o sea, cortaron toda esta parte para que se viera el cuerpo calloso. Entonces ven, una neurona que está aquí en el lóbulo frontal se comunica con otra del lóbulo frontal a través del cuerpo calloso. Una neurona que está en el lóbulo parietal pasa a través del cuerpo calloso y llega al lóbulo parietal contralateral. El occipital se comunica con el occipital. El temporal se comunica con el temporal. Esa es la función de las fibras comisurales, y las mayores fibras comisurales son las del cuerpo calloso. Entonces, como ya les dije, tiene un pico, rodilla, cuerpo y esplenio o rodete. Tenemos la comisura anterior y la comisura posterior, que también se las había comentado en los dibujos anteriores, y el fornix o trígono cerebral, como bien me recordó Jeremy Medina. Y entonces fíjense cómo aquí está el fornix con sus pilares anteriores, pilares posteriores, y que le ayuda entonces a comunicar el hipocampo con hacia adelante, que está el hipotálamo. Están los cuerpos amigdalinos, aquí. Las fibras de asociación nos van a ayudar a asociar, valga la redundancia, unos sitios dentro del hemisferio cerebral, es decir, frontal con temporal. Si yo quiero llevar una información del frontal al temporal del mismo lado, lo hago a través de fibras de asociación. Pero si lo voy a hacer entre frontal derecho con el frontal izquierdo, es decir, pasar de un hemisferio al otro, lo hago a través de fibras comisurales. Y si quiero comunicar los lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo parietal, con otras partes del cerebro, como el tálamo o la médula espinal, lo hago a través de fibras de proyección, que por excelencia es la cápsula interna. Entonces, en las fibras de asociación corta, son estas corticas que están aquí, que son dentro del mismo lóbulo, es decir, de un sitio del lóbulo parietal al otro sitio del lóbulo parietal, lo puedo hacer a través de fibras de asociación corta. Están el fascículo unciforme,
que es este que tenemos aquí, uncinado, fascículo uncinado, que es al área del habla. A las áreas del habla, que las vamos a ver también en corteza cerebral, que son las áreas, si les gusta ver las series de médicos, que hablan de repente lo que se llama afasia de Wernicke o afasia de Broca, son las áreas que nos ayudan a hablar. Y de eso vamos a hablar ese día. Entonces, el área de Broca está en el lóbulo frontal y el área de Wernicke está en el lóbulo temporal. Ellas se deben comunicar siempre, porque tú no puedes hablar sin aprender a escuchar primero. Entonces, por eso es que escuchar y hablar está completamente relacionado a través de este fascículo unciforme. Se llama unciforme porque aparece en forma de U, porque rodea aquí lo que es este surco, que es el surco de Silvio. Las fibras del cíngulo, que entonces me van a ayudar a conectar el frontal y parietal con el hipocampo y temporal, que es este que está aquí. ¿Se acuerdan? La circunvolución del cíngulo, que entonces me va a comunicar eso. Frontal y parietal con hipocampo y temporal. Entonces también tenemos un fascículo longitudinal superior y uno inferior. El superior me comunica frontal con occipital y el longitudinal inferior, el temporal, con occipital. Entonces son estos fascículos que están aquí, y de hecho aquí los vemos también: fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior. La fibra de proyección, entonces, como les dije, son las que ayudan a comunicar con otras partes del sistema nervioso central. Entonces, fíjense que no es para comunicar los lóbulos, sino los lóbulos con otras partes. Entonces, fíjense, tienen que imaginarse, entonces, es sencillamente la primera neurona. Por ejemplo, la primera motoneurona que sale de la corteza motora, que está en el lóbulo frontal, ella sale y viene bajando, fíjense, viene bajando. Son todas estas rayitas que ustedes ven aquí, son neuronas que vienen bajando la corteza y pasan entre, ¿quién es? El putamen y el lobo pálido, que es el núcleo lenticular. Pasan entre el núcleo lenticular y el tálamo. Es esto que está aquí, que es lo que estamos viendo aquí. Cápsula interna entre el núcleo lenticular y el tálamo. Aquí está, núcleo lenticular y el tálamo, y aquí están todas las fibras. Este es el núcleo caudado, con su colita. Aquí, de hecho, el SNEL les dice cómo están dispuestas esas fibras, que yo siempre les he dicho, en el sistema nervioso central no están todas allí nadando, así como a veces vemos en la película de los espermatozoides nadando en un sitio. No, esto aquí no están nadando las neuronas, están en un sitio específico. Fijémonos que nos dice que van pasando las fibras corticonucleares, es decir, las que vienen de la corteza y van a los núcleos, no los núcleos de la base, a los núcleos de los pares craneales, pasan por aquí, por la rodilla de la cápsula interna, y entonces hacia el brazo posterior. Fíjense que tenemos que va subiendo las fibras tálamo corticales, es decir, que van del tálamo y van hacia la corteza parietal, porque allí llega la sensibilidad. Igual tenemos las fibras corticoespinales, corticorrúbricas, todas esas que van desde la corteza a la médula espinal, es decir, la primera motoneurona va aquí en el brazo posterior. Entonces aquí van todas esas fibras que van a ayudar a comunicar la corteza cerebral con otras partes del sistema nervioso central. Si vemos, ya para terminar, les voy a enseñar varios dibujitos que están aquí, varios cortes, y los dibujitos que les dije que capturé anoche, pero que no me dio tiempo montarlo, y de verdad me disculpan. Fíjense, si ustedes ven este dibujo, vamos a tratar de adivinar qué hay ahí. Bueno, profe, esto se parece al cerebelo.
¿Ah? Esto es el cerebelo. Si esto es el cerebelo que está por detrás, hacia adelante, esto tiene que ser el tallo encefálico. El tallo encefálico me gustó porque me gustaron los pares craneales. Fíjense, entonces aquí está bulbo raquídeo. Esto es protuberancia y esto es mesencéfalo. ¿Ves? Entonces aquí están las amígdalas, los núcleos amigdalinos, no las amígdalas de la, he dicho, no las amígdalas de la faringe. Entonces, bueno, ¿y qué más? Entonces fíjense, aquí está tercer ventrículo, ventrículos laterales. Ventrículos laterales son estos. Cuerpo calloso aquí, cómo ayuda a comunicar esta corteza. Fíjense cómo van las fibras con esta corteza. Estas rayas que van aquí son fibras de proyección. Viene subiendo esta neurona sensitiva que era del lado derecho, que me tocaron la mano derecha. Viene subiendo y fíjense cómo aquí se cruza. Ven como una X aquí. Entonces se cruzan, eso es lo que se llama la decusación de los lemniscos. Viene subiendo, 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 ¿ven? Viene subiendo y pasan por la cápsula interna, ¿ven? Cápsula interna y entonces llegan aquí. Profe, pero es que la cápsula interna la vimos en un corte aquí axial. Aquí está en un corte axial. Se ve así. Pero en un corte coronal no lo habíamos visto. Bueno, pero aquí está cápsula interna. Esto es cápsula interna, núcleo lenticular, y hacia acá sería el tálamo. Y entonces ella va pasando por aquí. Esto sería claustro y esto sería corteza del lóbulo de la ínsula o corteza insular. Fíjense aquí cómo le está diciendo qué corte es, y esta flechita obviamente les está diciendo que es una vista anterior. Entonces aquí fíjense, si vamos a ver varios cortes en una vista posterior de cortes coronales del cerebro. Entonces vamos desde anterior hacia posterior, es decir que aquí estamos cortando al lóbulo frontal. Fíjense otra vez, cuerpo calloso nos ayuda en sus fibras comisurales. Esto sería, estos huecos aquí son las proyecciones frontales de el ventrículo, de los ventrículos laterales, núcleos lenticulares. Núcleos lenticulares, otra vez lo mismo, cuerpo calloso, ventrículos laterales. Aquí estamos viendo el septum pellucidum. Aquí infundíbulo, hipófisis. Fíjense que como se empieza a ver, ya teníamos el núcleo lenticular, ya se empieza a ver el tálamo, los tálamos alrededor de tercer ventrículo. De aquí se está empezando a ver mesencéfalo, proyección temporal de ventrículos laterales. Aquí está, fíjense cómo de bonito se ve la cápsula interna con su vía de los lemniscos que van subiendo y van bajando la vía piramidal. Tálamo, ventrículos laterales, tercer ventrículo. Ventrículos laterales. Ya aquí ya estamos prácticamente a nivel de cerebelo. Si hacemos cortes axiales o sagitales, que es lo que les gusta ver al neurocirujano, al neurocirujano les gusta ver es estos cortes en una tomografía. Voy a tratar de ver si consigo alguna tomografía por ahí para la próxima clase, para que la veamos y veamos qué estructuras se ven en una tomografía, que es lo que van a ver Dios mediante cuando ustedes ya sean médicos. Entonces vamos desde arriba hacia abajo, vamos a ir viendo los cortes, ¿ves? Ventrículos laterales, ventrículos laterales. Esto completico, los ventrículos laterales se ven completico en una tomografía. Y entonces si hay un tumor, yo infiero que hay un tumor cuando un ventrículo no se ve, porque quiere decir que está ocluyendo al ventrículo. Ya lo van a ver, Dios mediante. Núcleo lenticular, seguimos bajando. Tálamo, tercer ventrículo, núcleo lenticular con putamen, globo pálido, perdón, y putamen
Aquí claustro. Seguimos bajando. Aquí está el claustro. Putamen, globo pálido. Aquí, fíjense aquí cómo se ve la proyección, la radiación óptica, ¿se acuerdan? Radiación óptica que viene del tálamo hacia la corteza occipital. Y bueno, ya esto es un corte mucho más abajo porque ya esto es el mesencéfalo. Bueno, aquí fíjense los dibujitos. Bueno, aquí no puedo cambiar el apuntador. Fíjense los dibujitos. Cuerpo calloso. ¿Ves? Cuerpo calloso. Aquí la parte del tercer ventrículo. Miren esto rojito. Cuando ustedes vean rojito, esto es tercer ventrículo. Rojito arriba es plexos coroideos. Adhesión intertalámica entre los dos tálamos. Esta figurita no se les puede olvidar que esto es bulbo, tallo encefálico, mesencéfalo, protuberancia y tallo. Si esto es hipófisis, esto es hipotálamo, infundíbulo, quiasma óptico. Aquí ve. No, profe, esto es una locura aquí. Esto parece, no sé, como una araña. Como una araña de esas tarántulas. Le faltan son las paticas. No lo entiendo. Claro que sí lo entienden. Mira. Tercer ventrículo aquí. Si esto es tercer ventrículo, ¿verdad? Estamos en el medio hacia los lados. No nos puede faltar que está el hipotálamo. Perdón. Están los tálamos ópticos. Entonces, sabemos que esto es el fornix y encima de él está el septum pelúcido. Y encima del septum pelúcido está hacia adelante el cuerpo calloso, que sería la rodilla del cuerpo calloso. Hacia los lados, entonces tenemos los núcleos, el núcleo, el cuerpo estriado, que es el putamen, el núcleo lenticular, que tiene al putamen y al globo pálido. También como tal tenemos al núcleo caudado, pero que no lo tenemos aquí. Más hacia abajo es el cerebelo, esta cavidad que obviamente son los ventrículos laterales. Aquí en otro dibujo del Snell, esto como les dije está en el Snell, fíjense cómo al hacer un corte, agarramos como cuando tenemos nos vamos a comer un helado de esos grandes, eso es el de pote, y entonces tenemos el antojo y le sacamos con una cuchara todo lo que nos dé la cuchara. Bueno, sacamos aquí todo aquí parte del lóbulo frontal con el parietal, y fijémonos que en el fondo, porque esto era el surco de Silvio, la cisura de Silvio, en el fondo está el lóbulo de la ínsula. Entonces fíjense cómo si sigo abriendo, sigo comiendo helado, ¿verdad? Y entonces me voy a encontrar con un hueco que hay adentro del cerebro. Ese hueco es el ventrículo lateral, que tiene su asta anterior o frontal, asta posterior o occipital, asta inferior o temporal. Esto se parece a los dibujitos que vimos que eran azul, tratamos de recordar, era azul, ¿verdad? El núcleo lenticular. Entonces el núcleo lenticular contiene, otra vez, repaso, globo pálido y putamen. Núcleo caudado, fíjense, el núcleo caudado, cabeza del núcleo caudado, cuerpo y cola. Y esto, el piecito que entonces es el hipocampo. Y esto es el tálamo, que está más hacia medial. Miren, yo me acuerdo, siempre he hecho este cuento cuando estoy dando tálamo. Cuando yo estaba en electromedicina, que pasé por Morfo 2 y me metía en miedo con esto del sistema nervioso. A mí me mandaron a estudiar, yo no sé para qué, porque yo hasta ahora yo no he visto la utilidad, a menos que obviamente vaya a ser neurocirujano, que el neurocirujano debe tener todo esto en un mapa en 3D en su mente de cómo está esto dispuesto, porque por donde va pasando puede darle a a darle a aquel. Fíjense, me mandaron a aprenderme las relaciones que tiene el ventrículo lateral con el núcleo caudado. Entonces yo tenía que aprenderme algo así. Bueno, en el asta anterior, el asta frontal está por encima de la cabeza del núcleo caudado. El asta occipital, ¿verdad?, está por detrás del núcleo caudado.
y el asta frontal está por debajo de la cola del núcleo caudado. Era algo así, pero miren, yo en ese momento, ¿cómo yo hacía para imaginar? Yo ni sabía ni quién era el núcleo caudado, ni quién era el ventrículo lateral. Entonces eso obviamente era un caletre. Y hasta ahora vuelvo y les repito, ¿para qué aprenderme exactamente quién le pasa por aquí, quién pasa por allá? Es completamente complicado. Claro, lo que entonces yo lo que más o menos me aprendía que era como 2C. O sea, en mi mente le ponía al ventrículo lateral una forma de C y al núcleo caudado también una forma de C, y que ellos se interponían entre ellos para yo poder, o sea, así era que yo más o menos me lo podía imaginar, imagínense. Bueno, para que vean que no es mentira, era anoche que estaba haciendo esta captura. Fíjense esto aquí, que es la cápsula interna. Fíjense cómo se entrecruza la cápsula interna con el cuerpo calloso. Fíjense que esto que vemos aquí es el cuerpo calloso que se comunica, como les había dicho, lóbulo occipital, entre ellos se comunica parietal con otro parietal, y entonces a la vez esto que está aquí, estos cortes son la corona radiada. La corona radiada es como la parte más superior de la cápsula interna, porque la cápsula interna son todas esas fibras junticas allí, pero creo que aquí está, ¿ves? O sea, cápsula interna es a este nivel que están todas junticas ya para pasar hasta el tallo encefálico. Pero cuando ellas salen aquí de la corteza, de la corteza parietal y frontal, y salen, entonces parece como si fueran como los rayos del sol cuando apenas está saliendo, cuando está por salir en el horizonte, parecen unos rayos del sol, y por eso se le llama corona radiada. Entonces la corona radiada viene bajando y pasa, se interdigita, como cuando uno junta sus dos manos entre los dedos, entonces se interdigita con el cuerpo calloso, se entrecruzan, es la palabra, se entrecruzan, y después, bueno, siguen bajando. Esto es el cuerpo calloso que viene del lado derecho hacia este que estamos en el lado izquierdo, y entonces sigue bajando por aquí, ya por la cápsula interna. Entonces esto aquí, cápsula interna que viene bajando, y esto es el cuerpo calloso, y aquí se cruzan, es lo que les quise decir. Bueno, el fornix, colocado nada más el fornix en los hemisferios cerebrales, ya recordemos, columnas anteriores, columnas posteriores, y aquí fíjense lo que es el fascículo longitudinal inferior, ¿verdad? Lo vemos aquí, y bueno, aquí más o menos fascículo longitudinal superior, los de la corona radiada, y bueno, de verdad que muchas gracias por su atención.